Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Juan Durán Cruz. Mi facilitadora es Angélica Alvarado, Proyecto Integradores de Investigación de los Recursos Humanos. Espero les sea de su agrado. Siglo XIX. Tras la Revolución Francesa y el auge de la libertad a lo largo y ancho del mundo, el 26 de agosto de 1789 en Francia se da por aprobada la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, considerado el primer documento que da como garantía la definición de los derechos personales y la comunidad, además de los universales, dando paso a la primera generación de los derechos humanos que velaban por la libertad de expresión, credo y un juicio justo, entre otros. No es hasta 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, ya a 159 años de la Revolución Francesa, que la Comisión de Derechos Humanos crea lo que sería conocido como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual sería adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas un 10 de diciembre de 1948 en Francia, la tierra que vio nacer a los derechos humanos. Es hasta la década de los 70 que se da de igual manera en Francia la división de los derechos humanos en generaciones, llevado de la mano por el jurista checo Karel Vávok. Sin indagar demasiado en ello, la primera generación, como ya se ha señalado, son aquel conjunto de derechos nacidos tras la Revolución Francesa y adoptados años después en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. La segunda generación se da basados en la equidad e igualdad, empezando a ser reconocidos tras la Segunda Guerra Mundial, asegurando la igualdad de condiciones y de trato, llegando a abarcar el artículo 6º al 15º, donde podemos encontrar el derecho al trabajo y a la libre elección del empleo, derecho a la seguridad social, protección de la familia y los menores y derecho a la salud, de igual manera a la educación, esto entre otros. La tercera generación se vincula principalmente con la solidaridad. Normalmente se incluye en ella derechos como la paz, la calidad de vida, siendo principalmente un refuerzo para garantizar el mejor uso de los derechos de primera generación y la mejor utilidad en ellos para la vida de las personas. La cuarta generación, que se podría considerar la generación más joven porque se relaciona principalmente con los medios digitales, dándonos una dignidad e identidad dentro de estos mismos, asegurándonos la libertad de expresión y la libertad dentro de los medios digitales. En México, los derechos humanos nacen cuando durante el virreinato, en la Nueva España, Fray Bartolomé de las Casas y Fray Alonso de la Veracruz defienden los derechos de los indígenas, abogando que son derechos de los naturales, considerándolos como sujetos iguales. De igual manera, a lo largo de la historia de México, los derechos humanos han estado presentes de diversas maneras, tanto en la Constitución como en las distintas luchas. Por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que es la que actualmente nos rige, en el artículo primero nos dice: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. A nivel jurídico, esta es la máxima ley que nos representa, siendo solamente reemplazada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que ambas están a nivel equivalente. Las encargadas de regular y velar por los derechos del hombre son la Procuraduría Federal de Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mejor conocida como CNDH, entre otros. El término diversidad cultural ha sido cargado de diferentes interpretaciones, cambios derivados, algunas veces de la historia. Aún así es posible distinguir dos acercamientos generales a la diversidad cultural: la diversidad dentro de los estados y la diversidad entre estados. En las grandes ciudades occidentales, la cuestión de la diversidad interna está ligada indiscutiblemente al fenómeno de la inmigración, pese a que la diversidad cultural interna puede ser interpretada a este fenómeno como lo es en los estados en los que la diversidad cultural se encuentra ligada a las minorías étnicas que han permanecido a lo largo de los años en dichos territorios. Las condiciones actuales de vida hacen que haya una gran movilidad al interior del país o hacia otros países donde los niños y niñas se encuentran con diferentes costumbres, comidas, creencias
creencias, lenguaje, género, discapacidades, religión, ideologías, orígenes económicos, ambiente geográfico, entre otros. Las palabras claves para llevar una vida digna, tanto de manera cultural como social, es la paz, la ciudadanía, la diversidad cultural, las estrategias, la educación y los valores. Personalmente, referente a mi investigación y a mi entorno, hay mucha gente que es inconsciente y omite la importancia de los derechos humanos, ya que sublevan la situación del entorno donde vivimos y las garantías individuales, poniendo como antesala su interés individual al no respetar los espacios públicos. De igual manera, discriminan y señalan a otros individuos solo por su apariencia, religión, condición social y orientación sexual, segregándolos de la comunidad, lo cual produce una falta de comunicación y empatía que a la larga genera más problemáticas en el entorno, dañando por sus habitantes, lo cual se tendría que evitar a toda costa, generando un entorno más consciente y empático para un mejor desarrollo de sus individuos y de sus futuras generaciones, que tendrán que ser educadas desde el amor y el respeto para la aceptación a sus semejantes, para que ellos mismos sean aceptados dentro de la sociedad en la que vivimos. Esta declaración es esencial, porque es la que habla de que cada ser humano tiene que tener una vida digna en la que pueda ejercer plenamente sus facultades distintivas. Este seminario de Cátedras UNESCO de Derechos Humanos, Cultura de Paz, Justicia Social y Género se enmarca dentro del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. En este seminario hemos querido reunir no solamente a las cátedras UNESCO, sino también a los centros UNESCO, a las escuelas asociadas y a todas aquellas iniciativas de la sociedad civil que están trabajando en el ámbito de los derechos humanos. Bueno, pues de lo que hoy tratamos es de que estos derechos humanos sean conocidos ampliamente. Y sean conocidos porque en el propio preámbulo se dice, en el primer párrafo del preámbulo, se dice: el ejercicio de estos derechos humanos es para liberar a la humanidad del miedo y de la miseria. Lo que tenemos que hacer es facilitar un contexto en el que estos derechos humanos realmente se sigan. Yo seleccionaría dos ideas o dos artículos incluso de la declaración que me parecen completamente relevantes en el mundo actual y para la Agenda 2030. Una es la aspiración que está contenida, la aspiración colectiva que está contenida en el preámbulo de la declaración, que dice esa aspiración de que toda persona viva libre del temor y la miseria. Y el artículo 5, que dice que ninguna persona puede ser tratada de manera cruel, degradante e inhumana. O sea, la Agenda 2030 lo que hace es un diagnóstico de cómo está el mundo mal repartido. Entonces, analiza pues cuáles son las condiciones para que todos vivamos, ¿no? Pero creo que el reto luego es porque eso al final genera una especie de denuncia. El mundo está mal repartido y parece que lanza el mensaje de que hay que repartirlo bien. Pero la pregunta, el reto, es ¿y cuál es la palanca para que eso cambie, ¿no? Entonces, a mi juicio, en mi humilde opinión, hay un punto que tiene más que ver con derechos civiles y políticos, que es el de la libertad de expresión, derecho de la información, que es el punto clave, ¿no? Si esa información no circula libremente, difícilmente habrá un clamor de respuesta, ¿no? Yo creo que ese es el reto, ¿no? No tenemos que esperar, porque nunca se va a producir, que esto venga de los gobiernos o de los estados. Tenemos que ser nosotros, los pueblos, los que ahora ya con voz digamos y proclamemos a todo el mundo y atraigamos sobre todo a la gente joven para la puesta en práctica de los derechos humanos. Bueno, retos y desafíos yo creo que hay muchos. Yo creo que uno importante es de llevar de la teoría a la práctica, ¿no? Y bajar a nivel social, ¿no? Y que no se quede solamente en un papel escrito, que queda muy bonito, sino que cale y que llegue a amplia parte de la sociedad que a veces no sabe tanto sobre estos temas, ¿no? A ver, yo creo que quizá el más importante, al menos en España, y así nos lo ha recordado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, es la justiciabilidad de los derechos, de esos derechos, ¿vale? O sea, cómo conseguir que el ciudadano realmente tenga medios y modos para que las vulneraciones de esos derechos se cumplan. Bueno, a mí me gusta considerar los derechos humanos no como una meta, no como algo a conseguir, sino como un proceso, como un camino. Y en esa perspectiva los derechos humanos nos dan una mirada sobre el cual actuar.
Si nosotros estamos mirando la consecución de los derechos humanos desde esa perspectiva de camino, y más especialmente en la educación, que es mi ámbito, vemos que nos queda mucho para hacer. Nos queda mucho para hacer en la educación, conseguir una educación de calidad para todos, que no haya discriminaciones de ningún tipo, que haya una actitud de compensación, es un reto. Bueno, yo creo que hay distintos retos, ¿no? Los que abordamos desde nuestra cátedra en la Universidad Carlos III de manera prioritaria serían, en primer lugar, la desigualdad creciente y todo lo que conllevan en términos de falta de reconocimiento de derechos humanos y de satisfacción de necesidades básicas. Pero también hay desigualdad, y también prestamos atención a eso desde la cátedra, desde la perspectiva de género, ¿no? Y otro tema también que nos preocupa bastante es la situación de las personas inmigrantes y de los refugiados. En Unescochea sobre todo trabajamos sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces en ese ámbito, en los últimos años, la principal amenaza ha estado en la crisis y en las medidas de austeridad. Sobre todo se han visto afectados pues los principales derechos, ¿no? De acceso a la salud, a la educación, etc. Y creemos que todavía hoy en día el reto está ahí, en trabajar para que se cumplan esos derechos. Me parece que los derechos humanos nunca se van a conseguir del todo, porque cada vez que los alcanzamos ponemos metas más altas. A mí me parece que los derechos humanos es una forma de pensar la vida, de pensar nuestras actuaciones, de pensar la investigación, de pensar la docencia, y de esa perspectiva creo que es el camino y no tanto la meta. El papel de las universidades es muy importante porque las universidades generan conocimiento, y entonces necesitamos más que nunca movilización del conocimiento, generar el conocimiento de manera colaborativa y hacerlo público para generar conciencia, para sacar los problemas de la invisibilidad, de la opacidad, de la oscuridad, porque los poderes intentan tapar todas las cosas que ocurren. Yo creo que en el entramado institucional democrático, ¿no? Existen elementos, vamos a decir, de independencia que podrían dar a veces claves de información que quizá no te las van a dar quienes pueden tener algo que perder si hay criterios de justicia que avanzan adelante, ¿no? Pues mire, cuando creé las cátedras UNESCO en el año 1992, siendo director general de la UNESCO, lo hice precisamente pensando que si hay alguien que debe movilizar a toda la sociedad, pero especialmente a los jóvenes, para que actúen en grandes clamores populares en favor de estos grandes objetivos de desarrollo sostenible, era la comunidad académica, la comunidad científica, la comunidad intelectual, la comunidad artística. Y pensé que era precisamente en las universidades donde todas estas comunidades confluyen, y pensé que creando estas cátedras UNESCO, cuya finalidad es la de construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres, o sea, de los seres humanos, yo pensé, digo, si lo hacemos en cátedras que tengan como misión precisamente la puesta en práctica de estos derechos humanos y de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, nosotros intentamos estar en ese nivel social, es decir, trasladando un poco a la sociedad lo que desde otras organizaciones, instituciones o incluso desde los poderes públicos o desde la universidad se hace, ¿no? Ese es un poco el trabajo del foro. Bueno, la cátedra nuestra en el País Vasco nació con una vocación sobre todo de trabajar con los poderes públicos, ¿no? Entonces, el foco de orientación es hacia los poderes públicos, entendiendo por poderes públicos el Ejecutivo, pero también los parlamentos, etcétera, ¿no? Bueno, yo dirijo una cátedra que es de políticas de género e igualdad. Nuestra cátedra centra su trabajo sobre todo en la herramienta del enfoque de derechos humanos en políticas sociales y educativas. Yo trabajo sobre el tema de educación para la justicia social, dirigiendo un grupo de investigación, ahora la cátedra en educación para la justicia social, y nuestra perspectiva es que la educación es el medio para conseguir los derechos humanos. Principalmente trabajamos para sensibilizar a la sociedad y para contribuir a que las personas conozcamos los derechos humanos y que trabajemos para su consecución o para garantizarlos. Entonces se trata no solo de, y todo eso está muy bien, no solo de investigar en abstracto, sino de también documentar, en el caso del País Vasco, las violaciones de derechos humanos, ¿no?
procuramos que las políticas públicas, sobre todo las más cercanas a la ciudadanía, que serían las autonómicas y o las locales, ajusten sus medidas, sus objetivos, a los derechos humanos con los que están vinculadas. Estamos trabajando en construir una educación distinta que sirva para transformar el mundo y no para mantener las desigualdades. Porque considera que si no se logra la igualdad de género no hay posibilidad de buscar alternativas al modelo de desarrollo y de desarrollo sostenible y de marco civilizatorio. Crear conciencia en los estudiantes, o sea, nosotros tratamos de que los estudiantes entiendan cuál es la problemática y que propongan ellos también soluciones. Y para ello tenemos que ser muy conscientes de qué derechos tenemos y sobre todo ser conscientes de las vulneraciones de los mismos, porque bueno, si no los conocemos no los podemos defender tampoco.